Los momentos en familia son más agradables disfrutando de un desayuno con unos deliciosos huevos, especialmente cuando son de Eggland Best. Tienen un sabor deliciosamente fresco y la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y el doble de omega 3 y B12 que los huevos regulares. Para nosotros, los huevos pueden ser cocinados de cualquier estilo, siempre y cuando sean los mejores. Eggland Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. (7:32 minutos), 6:32 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 7:30. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que Pedro Sánchez y su ministro Félix Bolaños ningunean a la sanidad pública y gastan 500.000 euros en ginecología privada para la Moncloa y su ministerio, según una licitación publicada en el BOE. El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes contrata servicios de reconocimientos ginecológicos y urológicos para el personal por valor estimado a 459.142 euros sin IVA. El servicio incluye exploración clínica, citología, ecografía ginecológica, mamografía, ecografía mamaria y densitometría para las empleadas que lo soliciten. El contrato se divide en 4 lotes para trabajadores de servicios centrales y periféricos con vigencia de 1 año, prorrogable hasta 24 meses más. Para las trabajadoras del complejo de la Moncloa, las consultas se realizarán en las instalaciones del gabinete médico del Ministerio en Puerta del Hierro. Bolaños oferta este servicio privado pese a que la ley del Sistema Nacional de Salud ya incluye un amplio conjunto de prestaciones ginecológicas públicas, como detección precoz de cáncer ginecológico y de mama, seguimiento de métodos anticonceptivos y capacitación a mujeres embarazadas. O sea, que tenemos una sanidad pública dimensionada para una serie de beneficiarios. Nos meten 3 millones de inmigrantes ilegales. Bueno, de 3 millones es una cifra a bulto. No aumentan los recursos sanitarios. La sanidad pública se degrada. Y entonces Bolaños convoca un concurso para gastarse 500.000 de euros para que el personal del Ministerio de Presidencia y el de la Moncloa tengan ginecología y urología privadas, en lugar de sufrir la sanidad pública como todo el mundo. Pues está muy bien, ¿verdad? Para los demás, los servicios en clara degradación, y para ellos, pues hombre, como el dinero público no es de nadie, pues unos dinerillos para poder disponer de ginecólogo propio. Esto es el socialismo, la igualación en la miseria, pero para los dirigentes, pues hombre, ya que se sacrifican por el pueblo, pues no van a estar ellos haciendo uso de los mismos servicios degradados que el asqueroso pueblo llano, ¿no? Ellos tienen derecho a algo un poquito mejor, a una atención médica de calidad, ellos y la gente que trabaja alrededor de ellos. Pues nada, muy bien, pues ya saben, acabaremos como en Cuba, con restaurantes para la élite y para los turistas, y el resto de la gente a comerse los mocos. Es normal en estas circunstancias, con un gobierno que hace esto, de contratarse sanidad privada mientras degrada la sanidad pública, ¿es normal que la canción del verano sea la que es? Pues yo creo que sí. De hecho, los españoles somos muy pastueños, nos conformamos con cantar la canción del verano, eso sí, la cantamos en todas partes. Ayer, en el fútbol, en el Carlos Tartiere, escuchen. El estadio Carlos Tartiere fue un clamor ante el Real Madrid con el cántico Pedro Sánchez, hijo de puta, que al parecer se ha convertido en una de las canciones más entonadas en los eventos públicos durante este verano.
El grito comenzó desde el fondo sur del Estadio Asturiano, justo antes del encuentro Real Oviedo-Real Madrid, y se extendió por todo el graderío con gran fuerza. Este cántico se ha vuelto habitual en cualquier evento multitudinario del país, desde conciertos y discotecas hasta ahora también en estadios de fútbol. El momento fue especialmente significativo porque se trataba del primer partido que jugaba el Oviedo en primera división en su casa después de 24 años. El cántico contra Sánchez sonó en el Coliseo Oviedista, demostrando cómo el rechazo al presidente del gobierno se ha extendido a todos los ámbitos de la vida social española. ¿Es normal que Sánchez viaje a La Mareta con un dispositivo de seguridad 4 veces mayor que el que usaba Rajoy? Pues claro que es normal. ¿Es normal que Sánchez no pueda salir a la calle sin un cordón de seguridad que limpia la zona 200 metros alrededor suyo? Pues claro que es normal. Sánchez se ha convertido en el presidente más odiado y más despreciado de nuestra historia democrática. Vamos, ni Rodríguez Zapatero enfrentó esta inquina absolutamente merecida. Sánchez es un señor que se ha pensado que puede orinarle en la cara a todo el mundo, que puede mentir con el mayor desparpajo, puede incluso decir luego que no, yo no dije semejante cosa. O sea, ha perdido el respeto Sánchez por la gente hace muchísimo tiempo. No le tiene ningún respeto a los españoles, a la ciudadanía, a los votantes, a los que pagan impuestos, pero ningún respeto. Sánchez se dedica a colaborar, a negociar, a pactar con todos aquellos que odian, desprecian, insultan, escupen a los españoles, ya sean de aquí dentro o sean de fuera. Por tanto, pues es normal. Cuando un político pierde el respeto a la gente le pierde el respeto al político. Ni siquiera Rodríguez Zapatero, político tóxico de los haya, llegó a perder las formas como las ha perdido Sánchez. Un Rodríguez Zapatero difícilmente habría podido aguantar en Moncloa la catarata de imputaciones que Sánchez tiene en derredor suyo. Se habría ido antes. Es más, por aquella época todavía el Partido Socialista tenía un poquito de entidad propia y le hubieran hecho irse antes. Ahora el Partido Socialista no existe. Sánchez lo ha neutralizado. La única cosa que ha hecho bien en su vida Sánchez. Y bueno, pues ahí continúa pedaleando por una carretera que hace tiempo que ya no existe. Y la gente, enfrentada a una situación completamente demencial como es que le pillen en todos los casos de corrupción del mundo y no dimite, pues bueno, la gente reacciona de la única manera que puede. Mejor reaccionar así que no quemar la Moncloa. Reacciona pues diciendo lo que piensa en cada reunión multitudinaria. Es la canción del verano. Pedro Sánchez, hijo de... Pues ya saben. Bueno, en todo el mundo está cambiando la situación política a toda velocidad. En los últimos años se ha roto algo. Se ha roto el consenso que había anteriormente. Ya todo el mundo está diciendo que el emperador está desnudo en los distintos países de Occidente y como resultado los vientos políticos han empezado a girar y cada vez de forma más ostensible. En Estados Unidos, pues un dato que se hacía público ayer y que demuestra hasta qué punto está girando la veleta. Escuche. El Partido Demócrata perdió 2,1 millones de votantes registrados desde el año 2020, mientras los republicanos ganaron 4,5 millones, reduciendo su ventaja de 11 puntos porcentuales a solo 6. La formación azul perdió terreno en todos los 30 estados que permiten registro por afiliación partidaria, incluyendo bastiones como California y estados bisagra como Arizona, Nevada, Carolina del Norte y Pensilvania. Las pérdidas más notables se produjeron entre hombres, jóvenes e hispanos. El registro de
de nuevos votantes menores de 45 años cayó del 66% en el año 2018 al 48% en el año 2024. Entre los hispanos, el declive es especialmente alarmante. En la Florida, los nuevos votantes de Hispanoamérica que eligieron el Partido Demócrata bajaron del 52% en el año 2020 al 33% en el año 2024, y en Carolina del Norte, del 72% al 58%. 2,1 millones de votantes registrados ha perdido el Partido Demócrata en solo 5 años. Allí en Estados Unidos, pues tienen un sistema electoral y partidista distinto del nuestro, tienen diferencias significativas. Una de ellas es que en muchos estados tú te puedes registrar como votante de un partido o registrar como votante neutro o sin partido. No es obligatorio registrarse como votante, pero mucha gente lo hace. El registrarte como votante en muchos estados te da derecho a participar en las primarias, con lo cual pues se podría asimilar lejanamente a lo de ser afiliado. Te registras como votante del Partido Demócrata y entonces tienes derecho a participar en las primarias para elegir a los candidatos del Partido Demócrata en ese estado. Bueno, pues 2,1 millones de afiliados ha perdido el Partido Demócrata, mientras que el republicano iba al alza. Lo cual refleja la crisis del Partido Demócrata y profundiza en ella. ¿En qué sentido refleja la crisis del Partido Demócrata? Pues refleja la crisis del Partido Demócrata en el sentido de que cada vez más votantes están abandonando a un Partido Demócrata que se ha echado al monte, que desde Obama está en los postulados más demenciales ideológicos de la cultura woke, el ecologismo radical, el decrecentismo, etcétera, 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 y que por tanto pues ha perdido la conexión con los votantes más moderados, llamemos, de la izquierda americana, o lo que debería ser la izquierda americana. Pero además de reflejar esa crisis, esta pérdida de votantes registrados profundiza en ella, porque claro, ¿cuál es el problema? Pues que ¿quiénes se van? ¿Quiénes dejan de ser votantes registrados del Partido Demócrata? Pues los más moderados, los que dicen, jolín, el Partido Demócrata ha perdido, el Oremus dice que defiende la inmigración masiva de ilegales, dice que defiende el que aquí no podamos extraer una gota de petróleo, dice que defiende el que un señor pueda decir que es señora sin más que decir que es que se siente señora. Han perdido el Oremus completamente. Me voy del partido. Se van los votantes más moderados. Pero claro, ¿quiénes quedan como votantes registrados? Pues los más radicales, los que tienen la pelota perdida desde hace mucho tiempo. Con lo cual, esa fuga de votantes registrados se traduce en una mayor radicalización del partido, porque queda en manos de sus votantes registrados más radicales. ¿Quiénes van a ganar en las primarias próximas del Partido Demócrata? Pues tendrán muchas más posibilidades los candidatos más radicales, porque los votantes registrados que han quedado son los más radicales. Es eso que hemos comentado aquí en España tantas veces, de que la composición sociológica del votante del PSOE, por poner un ejemplo, no coincide con la composición sociológica del afiliado del PSOE. Siempre los afiliados son más radicales que los votantes. Bueno, pues ¿a qué conduce eso? Pues conduce a caminos sin salida, por ejemplo, en el que está ahora metido el PSOE. En su carrera de radicalización, al final están en manos de un iluminado jeta, que es Pedro Sánchez, y ya el PSOE no tiene vuelta atrás. Está muerto. Lo cual, insisto, es la única cosa que vamos a sacar en limpio del paso de Pedro Sánchez por Moncloa. El Partido Demócrata, pues se harán con el poder total en el Partido Demócrata
todas las Irene Monteros de aquellos lares, Alejandra Ocasio-Cortez y sus amigas del Squad, para alcalde de Nueva York ahora acaban de elegir los demócratas a uno que es inmigrante musulmán de ideas completamente radicales. Bueno, pues ese es el futuro que al Partido Demócrata le espera, lo cual, por cierto, garantiza que el futuro del conjunto del país es republicano. Los demócratas ganarán en sus bastiones y tal, pero vamos, ya se pueden despedir de volver a la Casa Blanca en muchísimo tiempo, hasta que no haya una catarsis en el Partido Demócrata o hasta que no surja un partido que sustituya al Partido Demócrata. Mientras tanto, otro sitio donde la izquierda también ha perdido el oremus hace tiempo, que es Francia. Allí ya saben que la izquierda está dirigida por un iluminado antisemita que es Jean-Luc Mélenchon. Yo tenía dudas de si lo que está haciendo Trump en Venezuela va de farol o efectivamente van a descabalgar a Maduro o qué. Pero después de escuchar a Jean-Luc Mélenchon, empiezo a pensar que Trump no va de farol. Escuchen. El líder de la extrema izquierda francesa, Jean-Luc Mélenchon, denunció al presidente Trump contra Venezuela tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Mélenchon escribió en redes sociales el siguiente mensaje: alerta, amenazas de intervención militar por parte de Estados Unidos contra Venezuela que moviliza buques de guerra en el Caribe para invadir. Las amenazas de muerte contra Nicolás Maduro por parte de Vance y Trump son inaceptables. Apoyo al pueblo venezolano. La denuncia del líder de la Francia insumisa se produce tras el anuncio de que 3 destructores estadounidenses con misiles guiados Aegis se dirigían a las costas venezolanas como parte de una operación contra los cárteles de la droga. De esta manera, el político francés expresa su solidaridad con el régimen chavista en un momento de máxima tensión entre Washington y Caracas, posicionándose como uno de los principales defensores europeos del gobierno venezolano. Bueno, Jean-Luc Mélenchon está pirado, o sea, ha llevado a la extrema izquierda francesa a una deriva radical que le aleja, por supuesto, del conjunto de la ciudadanía. Por eso sube, entre otras cosas, la formación de Marine Le Pen. Yo tenía dudas de si lo de Venezuela va de farol o era una manera simplemente de presionar a Venezuela, pero no hay intención real de quitar a Maduro, pero después de escuchar a Mélenchon, es decir, después de ver cómo se moviliza la extrema izquierda más enloquecida en todo el mundo en contra de la invasión de Venezuela por parte de Estados Unidos, empiezo a creer que es posible que haya una invasión. Ya, en realidad no creo que haya una invasión. Creo que al final la presión hará que Maduro se pire y se vaya, por ejemplo, a Rusia a disfrutar de todo el dinero robado, igual que se marchó el dictador sirio al-Assad. Bueno, vamos a ver. Por lo pronto Estados Unidos sigue completando su despliegue militar en torno a las costas de Venezuela y hay básicamente 2 opciones. A, que se esté barajando efectivamente una intervención militar quirúrgica, o B, que no haya intervención militar, pero lo que sí haya sea un bloqueo total de las exportaciones de petróleo y de droga. Si es así, Maduro no va a tener con qué pagar a los que colaboran con su régimen. Y ya saben ustedes que en las mafias, cuando el jefe no puede pagar, ¡puf!, los subordinados se ponen muy nerviosos. Y ya saben ustedes que, hombre, un subordinado al que no le pagas lo que debes, pues ve el anuncio de 50 millones por la cabeza de Maduro y a lo mejor decide, pues si Maduro ya no tiene con qué pagarme, pues me saco un dinerillo entregándole a Estados Unidos la cabeza del dictador, ¿no? Bueno, ¿y quién ha irrumpido en el estudio? ¡Qué alegría verla! Por Dios, doña Alba. Muy buenos días, don Luis. ¿Qué tal está? ¿Qué tal? Doña Alba, que es pues de las mejores periodistas de este país. Además, una excelente persona y además futura mamá. Me encanta. Muchas gracias,
gracias, porque estaba justo con el chat de YouTube de Mañanas en Libertad abierto, que iba a votar en la encuesta de que ha estado haciendo Pedro Sánchez en la maleta durante todos estos días, y me he encontrado algún comentario preguntando si estaba embarazada. Sí, estoy embarazada y creo que además por mi físico se nota, pero muy bien, muy contenta, ya de vuelta. ¿Ha descansado usted en vacaciones? Sí. ¿Ha disfrutado? Lo que hemos podido, ¿Ha comido claro. bien? Eso sobre todo. ¿Ha estado ahí en Además, Galicia? siendo gallega, Ay, por eso Dios, va qué envidia. en el ADN, sí. Y nada, muy bien, ya de vuelta. Y hoy Retomamos. tendremos dando caña. Hoy tendremos dando caña a partir de las 12 del mediodía con nuestros invitados habituales, con muchas ganas, pero también observando todo lo que está sucediendo con mucha preocupación, sobre todo en la gestión de los incendios, porque de nuevo una crisis hemos vuelto a comprobar cómo estamos ante un Estado totalmente fallido, un gobierno, mejor dicho, totalmente fallido, que está totalmente ausente en las crisis, y cuando más se le necesita. En el día de ayer volvía hacia Madrid por la autovía de la 6 y de verdad el panorama era desolador en muchos casos, y sobre todo también escuchando los testimonios de muchos de esos vecinos, algunos que lo han perdido todo y otros que de nuevo volvemos a escuchar lo mismo que sucedió, lo mismo que escuchamos ya en la Comunidad Valenciana con la Dana, de hemos estado solos, aquí no ha venido nadie. Pues ya saben ustedes, no se pueden perder hoy dando caña, que se reincorpora doña Alba Vila para informarles a ustedes como nadie. Muchísimas gracias, doña Alba. A usted. Bueno, y quien... ya saben ustedes que El coronel no tenía quien le escribiera, ¿no? Esa maravillosa novela de García Márquez, una auténtica preciosidad. Pues Macron sí tiene quien le escriba, y parece que lo que le escriben a Macron no le gusta mucho. Vamos, que se ha enfadado. Escuchen. Francia convocó al embajador estadounidense Charles Kushner tras acusar a Macron de ausencia de acción suficiente contra el antisemitismo en una carta dirigida al presidente francés. El diplomático padre del yerno de Trump expresó su profunda preocupación por el recrudecimiento del antisemitismo en Francia y afirmó que no pasa un día sin que judíos sean agredidos en las calles, sinagogas y escuelas degradadas. Kushner también criticó que casi la mitad de jóvenes franceses dicen no haber oído hablar de la Shoah o el Holocausto. El Quai d'Orsay calificó las alegaciones de inaceptables y violatorias de la Convención de Viena de 1961, que consagra el deber de no inmiscuirse en los asuntos internos de los estados. Francia refuta firmemente las acusaciones y asegura que las autoridades francesas demuestran una movilización total contra los actos antisemitas. La tensión surge tras la decisión de Macron de reconocer un Estado palestino, que provocó críticas de Netanyahu, quien afirmó que esto alimenta el fuego antisemita en Francia. El Departamento de Estado estadounidense respaldó las declaraciones de Kushner. Bueno. Hay gente que no admite que le digan las verdades a la cara. Le dice el embajador americano a Macron que Macron no está haciendo nada para combatir el antisemitismo en Francia, que es cada vez más creciente. Y se lo reprocha porque Macron ha dicho que en septiembre reconocerá al Estado palestino. Algún político americano le ha sugerido a Macron que acote en la zona sur de Francia, en la Riviera Francesa, por ejemplo, un trocito, y que funde ahí un Estado palestino. ¿Es verdad que en Francia están creciendo los incidentes antisemitas? Hombre, vamos, es una verdad como un templo. No en este último año, no desde el pogromo del 7 de octubre. El antisemitismo, los ataques antisemitas en Francia están creciendo brutalmente año a año. Ser judío en Francia es una profesión de riesgo. Ser judío significa arriesgarse a que te agredan, te insulten, te escupan. Hay muchísimos judíos que se han ido de Francia, que se han ido porque el ambiente es irrespirable. Hay muchísimos judíos que ocultan su identidad judía por miedo a las agresiones. Y cada vez va a más, especialmente después del pogromo del 7 de octubre. El pogromo del 7 de octubre demostró que lo de Hamás es otro nivel de terrorismo. Lo de, al final, poner una bomba y que muera gente es asqueroso. Pero ya lo de entrar en un país
y violar salvajemente a mujeres, matar a sangre fría a niños, llevarse rehenes. Vamos, para hacer eso hace falta ser muchísimo más canalla que para poner simplemente una bomba que te puedes tratar de distanciar psicológicamente de las consecuencias. Lo otro no, lo otro estás participando directamente en la violación de una mujer, por ejemplo. Bueno, pues después del pogromos del 7 de octubre hubo un pequeño periodo de tiempo durante el cual pues estaban ahí tascando el freno toda la extrema izquierda enloquecida y todos los proislamistas, y se contuvieron durante unas semanas y después a recrudecer los ataques antisemitas y a recrudecer la campaña de mentiras contra Israel, la propaganda antijudía, y con eso a volver a aumentar las agresiones antisemitas. Francia es hoy un país absolutamente hostil para ser judío. Y hace muy bien el embajador americano en reprochárselo a Macron. Dice Macron, esto se está inmiscuyendo en la política interna. Anda leche, pues como usted, si dice que va a reconocer al Estado palestino, ¿eso no es inmiscuirse en la política de otros? Ah, pero usted puede, porque usted es el pequeño Napoleón. Los demás no pueden decirle a usted que tiene usted su país hecho unos zorros. Por cierto, ¿saben ustedes cuál es el nivel de aprobación de Macron en estos momentos? 20%. El nivel de aprobación de Macron entre los franceses es menor que el de Pedro Sánchez en España. O sea, imagínense ustedes cómo está Macron. Y encima, pues el tío huye hacia adelante, por ejemplo, pues con la escalada antisemita. En fin, otro que pasará a la historia en el cajón de los desechos. Vamos con don Agustín Benito para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, don Agustín. Buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este lunes en la Gaceta continuamos muy pendientes de la avalancha migratoria que amenaza nuestras fronteras. Rubén Pulido nos cuenta que traficantes argelinos están preparando una nueva oleada, la tercera en las últimas semanas, para el próximo sábado y domingo y los primeros días de septiembre. Estos traficantes están cobrando entre 5.000 y 7.000 euros por plaza y se sienten impunes ante el efecto llamada y la inacción del gobierno y de Bruselas. Por otra parte, Unai Cano nos cuenta la bajada en la cifra de extranjeros en Estados Unidos por las medidas en los últimos meses de la administración Trump. En cuanto a las columnas de opinión, los oyentes podrán leer este lunes a Iván Vélez y a Jesús Lainz. Muchas gracias y buen día. Muchísimas gracias, don Agustín. Hacemos una breve pausa publicitaria y a las noticias de las 8.